Una de las características más importantes de los lenguajes de programación orientada a objetos es que estos nos permiten representar entidades del mundo real. Cuando vamos a empezar a programar, podemos pensar nosotros en qué objetos son los que intervienen en nuestro programa. Por ejemplo, podemos tener objetos que representen a nuestros usuarios, o por ejemplo, si vamos a hacer la interfaz gráfica, podemos pensar en objetos tipo ventana o en objetos tipo caja de texto. O incluso si vamos a hacer el software que controle una máquina de sodas, pues podemos pensar en los botones, mecanismos de entrega de las sodas, el receptor de monedas, teclado, etcétera. Es decir, en todos aquellos componentes que físicamente van a estar en la máquina. Como ejemplo, vamos a suponer que tenemos que programar un sitio para vender libros. Bueno, lógicamente, nuestro programa va a utilizar objetos que representen a los verdaderos libros que vamos a vender. Vamos a suponer, por ejemplo, que tenemos este libro de álgebra de Baldor y pues nosotros lo queremos representar en nuestros programas. Bueno, lo que necesitamos hacer es ver primeramente cuáles son las características más importantes del libro, pues que vamos a necesitar nosotros para poderlo vender. Entonces, a este proceso se le llama abstracción. O sea, vamos a abstraer del libro real aquellas características más importantes. Y esto lo hacemos pues utilizando atributos, los atributos importantes del objeto y pues los valores que él tiene. Por ejemplo, en este caso, el libro podría tener título, autores, editorial, el ISBN, que es algo importante porque sería el identificador de este libro, y a lo mejor pues el número de páginas, etcétera. Va a haber otros atributos que no nos van a interesar para este sistema en particular. Por ejemplo, a lo mejor no nos interesan el tamaño del libro específicamente, o no nos interesa el material con el que está hecho, si es de pasta dura o blanda, etcétera, ¿no? O sea, vamos a elegir de alguna manera cuáles son los atributos más importantes y esto los vamos a captar. Hasta ahorita consideramos nada más un solo libro, ¿no? Entonces hablamos nada más del objeto, en este caso del objeto libro de álgebra. Pero ¿qué pasa con todos los demás libros? O sea, realmente nuestra biblioteca va a contar con muchos libros. Entonces, en este caso, necesitamos un mecanismo para poder nosotros representar a todos los libros que podamos vender. Para esto tenemos la clase. La clase lo que hace es, pues, definir los atributos que deberían de tener los libros que sean de este tipo. Si se fijan aquí, los atributos de la clase libro no tienen un valor como hace un momento, son simplemente los atributos. Por ejemplo, el título, la editorial, autor, etcétera, pero sin especificar ahorita un valor particular. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es captar más bien los atributos que deben de tener los libros. Entonces, ya utilizando esta clase como si fuera una plantilla, nosotros podemos instanciar muchos libros a partir de la clase. Volviendo a nuestro libro de álgebra, nuestro objeto, podemos ver una diferencia. En este caso, los objetos tienen estado, es decir, si nos fijamos, los atributos tienen valores. Por ejemplo, título tiene actualmente el valor de álgebra, autor tiene el valor de Aurelio Baldor. El conjunto de todas estas parejas, atributo, valor, entre todos forman lo que llamamos el estado del objeto. Una clase no puede tener estado porque una clase es algo muy general, nos define a todos los libros. El objeto, además de tener estado, también tiene comportamiento. El comportamiento define cuáles son aquellas operaciones que va a poder realizar el objeto. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un libro ahora que fuera digital, pues esperaríamos que ahora
como comportamiento tuviera, por ejemplo, la capacidad de mostrarnos una página, por ejemplo, ir a la siguiente página, a la página anterior. Completando, la clase define los atributos y también el comportamiento de un tipo de objetos. Por ejemplo, la clase libro debería de tener los atributos título, editorial, etcétera, y también el comportamiento de abrir, mostrar página, ir a página, cerrar. Básicamente, la clase nos sirve para captar precisamente la abstracción de un libro, tanto sus atributos como el comportamiento que debe de tener. Ya con esta especificación, nosotros podemos instanciar objetos a partir de la clase. Digamos que se lee todos estos datos y se crea un objeto a partir de esta definición.